Estas reconfiguraciones identitarias estaban cargadas de experiencias de socialización, pero no solo se trataba de experiencias presentes, sino de las que se habían acumulado a lo largo del paso y que eran percepciones sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea. Todo esto depende de los nuevos escenarios y de las interacciones, pero también es muy importante la forma en que cómo vamos acomodando nuestros recuerdos de vida. Dicho en otras palabras, es muy importante señalar que las identidades sociales no solo son múltiples y situacionales, como varios antropólogos ya han señalado, sino que en ellas existe una dimensión temporal que es la que permite cierta continuidad y ruptura de las percepciones. Aquí es donde se enlaza finalmente el tema de la identidad y la memoria. Las identidades sociales se conforman a partir de experiencias e interpretaciones de la realidad. Como varios autores han señalado, entre ellos los cognitivos, como Berger y Luhmann, la realidad no llega a la conciencia del individuo de forma pura, sino cargada de sentidos, de significados, de sentimientos. Como sujetos sociales podemos compartir un hecho con otros individuos, pero cada uno va a generar una experiencia propia de esta vivencia, debido a que cada uno le daremos un significado diferente y esto transformará nuestro propio entendimiento de la realidad. Esto quiere decir que la experiencia son hechos concretos y cotidianos, únicos e irrepetibles. Y además estas experiencias son acumulativas y forman parte de la identidad de un sujeto. Ahora bien, ¿qué es la memoria? Es la forma en que se hace inteligible el pasado en nuestro presente. Nos permite situarnos en el presente a partir de una interpretación de experiencias significativas sobre el pasado. Es un recurso más para la construcción de las identidades sociales, ya que el pasado se reactualiza y sirve para buscar un sentido social en el presente. El pasado y los recuerdos significativos que genera un sujeto le sirven para conectarse con su entorno social. La conformación identitaria es un proceso que posee una historicidad y está situada en un tiempo y en un espacio específico. Es por ello que la memoria juega un papel importante en la proyección de identidades, porque a través de ella un sujeto recurre a sus experiencias pasadas, cargadas de sentidos, para autoidentificarse, para situarse y seleccionarse entre una gama de posibilidades identitarias. Sin embargo, este proceso, este juego entre memoria, identidad y experiencia también se da de manera circular, ya que el entorno social, por su parte, trastoca la memoria. Para que ciertos recuerdos e imágenes del pasado aparezcan, es necesario que en el presente ocurran situaciones importantes que la evoquen. Es del tiempo actual que el sujeto percibe el paso del tiempo en su vida y reconstruye su pasado para ubicarse en su contexto, para identificar momentos, personas, lugares, objetos. La memoria entonces representa un anclaje con las experiencias pasadas, un anclaje que se modifica permanentemente por la situación presente. Por otro lado, el pasado no llega solo a la bandeja de recuerdos del individuo, sino que se hace presente cargado de sentidos, de emotividades, de lecciones morales, es decir, llega ocupando una posición afectiva muy trascendente. La memoria también provoca tensiones identitarias. Hay cosas que no quisieran ser recordadas, pero se hacen presente y dirige la percepción que el sujeto tiene de sí mismo. Por eso la memoria puede llegar a ser un terreno de lucha en la construcción de identidades. Para autores como Paul Ricoeur, toda memorización es un olvido disfrazado de otras memorias. Los silencios y las elecciones dentro de la memoria son aspectos que se pueden problematizar en términos antropológicos. Estos nunca son arbitrarios, sino que se enmarcan relaciones jerárquicas, conflictivas, que muestran cómo los individuos interiorizan estructuras sociales. La memoria crea un sentido de orientación en el presente en función de los significados que adquiere. A través de ella se transmiten formas de estar en el mundo. Hay casos, por ejemplo, en las segundas generaciones de migrantes con las que yo trabajé, cuyas experiencias son urbanas en su mayoría, que poseen una memoria carente de experiencias de vida que los vinculen al mundo étnico por periodos muy largos. Sin embargo, cuentan con una memoria de este tipo entre sus padres, una memoria que constantemente es hecha palabra, anécdota, discurso o lección moral y que tiene un sentido importante para su autoidentificación en el contexto urbano. Algunos de los hijos poseen una memoria genealógica muy clara, mientras que para otros su descendencia étnica no tiene mayor sentido. Estos casos constituyen un ejemplo de cómo la memoria está constituida por experiencias y también por narrativas.
Para entender la relación entre memoria, experiencia y identidad en términos metodológicos, pues se puede recurrir a las historias de vida. Y bueno, creo que esta parte podríamos quizá compartirla en otro momento, por respeto, digamos, al tiempo y considerando las participaciones de los demás colegas, quizá en la segunda ronda de preguntas podríamos abordar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Octavia y doctora Mónica, por sus respuestas. Ahora bien, una de las más importantes contribuciones del siglo XX fue remarcar la importancia del lenguaje en todo proceso cultural e histórico. Maestra Beatriz y doctora Blanca, desde la perspectiva de la historia y de la literatura, respectivamente, ¿qué papel juega la memoria en la construcción del discurso? Bueno, yo confieso que frente a esa pregunta me tardé un tiempo en encontrar una forma más o menos adecuada de abordar el tema que se plantea. Claramente ya hay varios aspectos que se han abordado. Ahora, digamos, los historiadores nos enfrentamos efectivamente constantemente en nuestra práctica profesional de investigación o de enseñanza con esa cuestión de la memoria. Tanto el trabajo con la materialidad de la memoria, con las fuentes, de lo que hablaba Rafael Gasperín, también la cuestión del papel de la memoria como factor de identidad, eso lo compartimos obviamente con los antropólogos, y lo más específico, la cuestión del papel de la memoria y la construcción del discurso, pero antes del discurso, del conocimiento histórico. Ahora, bueno, en realidad, sin embargo, nunca en un personal había intentado desarrollar una reflexión un poquito más formal, organizada en torno a este tema, muy amplio. Entonces voy a limitar mi contribución a dos aspectos. El primero que sería como despejar un poquito el horizonte, me refiero a aclarar ciertos aspectos de la relación específica entre memoria e historia como área de especialidad. Y sobre esta base identificar tres ejes de reflexión en torno a memoria histórica, discurso histórico, obviamente sin pretender abarcar el tema en su totalidad. Hay restricción de tiempo, te pido Javier que me marques los tiempos para no tomar el tiempo de los demás. Entonces, en cuanto a ese primer punto, que es, creo que es importante como una introducción, reflexionar, son las reflexiones preliminares sobre esta relación historia-memoria. Primero porque existe una tendencia a relacionar, a asimilar de forma espontánea la historia y la memoria, pues ambas establecen una conexión clara entre el pasado y el presente. Digamos que si la memoria es la facultad de registrar, de rememorar acontecimientos, vivencias que sucedieron en el pasado, también se considera a primera vista que la historia tiene como función el rescatar del olvido estos acontecimientos relacionados con el pasado de las sociedades, en el contexto de la memoria de las sociedades, no de la memoria individual. Entonces, el rescatar del olvido estos acontecimientos, el relatar estos acontecimientos, estamos ahí en el discurso, pero también con un objetivo, con un fin que es la transmisión. En su ensayo Historia para qué, Carlos Pereira recuerda, cito, que durante largo tiempo la historia fue concebida como si su tarea consistiera en mantener vivo el recuerdo de los acontecimientos memorables. La fundación de esta disciplina se limitó primeramente a conservar en la memoria social un conocimiento perdurable de sucesos decisivos. Ahí acaba la cita, ¿no? Entonces, como resultado, digamos, de esta forma de entender la relación historia-memoria, surgió una concepción del discurso histórico como efectivamente una narración, una transmisión de acontecimientos pasados claramente establecidos.